Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque como cada domingo nos permites apartar este tiempo en tu día, Señor, el día del Señor, para reunirnos en comunidad, a adorar tu nombre, a cantarte a ti, Señor, a escuchar tu palabra, pero por supuesto y más importante, a reflexionar en tu palabra, Señor, de modo que mediante ella seamos transformados en nuestras vidas y podamos no solo glorificarte mejor, sino ser dignos hijos de ti, que eres nuestro Padre, Señor. Te pedimos que ahora que entramos en este momento de escuela dominical, como siempre, Señor, nos brindes concentración, nos brindes humildad de corazón para ser enseñados, nos brindes claridad de mente para poder entender las verdades que tú nos explicas a través de tu palabra, Señor, que son profundas, insondables, Señor, pero que nos conviene siempre indagar un poco más sobre ellas para ver, Señor, si conociéndote más podemos gozar mejor de tu presencia, del conocimiento de tu verdad, Señor, y podemos también explicar mejor aquella fe que está en nuestros corazones. Por lo que te pedimos que seas tú guiándonos en este momento de estudio, que seas glorificado y que me guardes de cualquier pecado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hasta ahora hemos tenido una serie de estudios acerca de teología sistemática dedicados particularmente a la doctrina conocida como la doctrina de la justificación. Y el estudio del día de hoy será el último estudio de esta serie, el último de 4 estudios que hemos estado teniendo. Por lo tanto, me parece conveniente, antes de abordar los aspectos particulares del estudio de hoy, hacer un resumen de las cosas más importantes que se han analizado hasta el momento, para luego sí abordar estos últimos aspectos de la escuela de hoy. Y en primer lugar, para quienes no hayan estado presentes en toda la serie o simplemente que tengan dudas con respecto a la doctrina que hemos estado tratando, quiero referirme al asunto que ocupa la doctrina. ¿De qué se trata? La doctrina de la justificación. Pues la doctrina de la justificación forma parte del cuerpo doctrinal más amplio conocido como la doctrina de la salvación. Regularmente, cuando hablamos de salvación, nos referimos a un conjunto de situaciones que suceden simultáneamente y otras que no suceden simultáneamente, que se dan para el rescate del creyente. O sea, un conjunto de cosas que redundan en la salvación del creyente de la condenación. Por ejemplo, forma parte de la salvación el llamado de Dios a nuestros corazones, forma parte de la salvación la predestinación, la fe, la regeneración, la glorificación, la expiación y otras tantas cosas que son relevantes y que atañen la salvación, que aunque explican aspectos particulares de la salvación, todas ellas comprenden una misma realidad, que es la salvación, la obra salvadora de Cristo. Y en este sentido, la justificación es la doctrina que articula un aspecto particular de la salvación, que es el aspecto jurídico, el aspecto legal de la salvación. Y esto podría parecer raro a primera vista. ¿De qué o qué cosa puede estar relacionado a la salvación con respecto de lo legal? Pero recordemos que entre muchas de las maneras con las que las Escrituras se refieren al asunto de la salvación o al asunto de la realidad del pecado y sus consecuencias sobre nuestras vidas, la Biblia se refiere a esta realidad del hombre que no tiene a Dios como un estado legal, adverso. Y esto se ilustra mejor con un ejemplo de las Escrituras. Veamos qué dice Pablo en Romanos 3:19. Pablo en Romanos 3:19 dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya de una vez habla en términos de ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Es decir, por un lado hay alguna ley de la que habla Pablo, bueno, sabemos que es la ley de Moisés, pero por otro lado, sabiendo que nadie puede cumplir esta ley, todos están bajo juicio, están en una situación legal, penal, contraria. Y este texto manifiesta la seriedad del pecado de una manera en que es conocida para nosotros los humanos, porque es análoga a nuestros sistemas legales, en donde el crimen conlleva culpa y la culpa conlleva castigo en el juicio. Puesto que solemos decirle a las personas que deben arrepentirse y deben creer en Cristo, o decimos cosas por el estilo, pero muchas veces ignoramos que el pecado no causa solamente que Dios esté un poco molesto con nosotros,
que esté un poco decepcionado, sino que tiene consecuencias como las que vemos en la boca de Pablo, jurídicas. Nos hace culpables y por lo tanto merecedores del castigo que implica el juicio de Dios, porque Él ha manifestado su voluntad a través de, precisamente, leyes, particularmente el Decálogo, que creemos nosotros encierra cualquier otra ley verdadera, buena, deseable, está encerrada en los 10 mandamientos. Y la transgresión de la ley, sabemos ampliamente por las Escrituras, que conlleva la muerte. Sin embargo, nosotros los cristianos al mismo tiempo estamos convencidos de que Dios nos salva en Cristo Jesús mediante la fe. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, fe en su persona y en su obra, quiero decir, esto nos salva. Con lo cual nos ponen la necesidad de pensar cómo es que es posible que seamos salvados si somos culpables. ¿Cómo es que si somos merecedores del castigo, salgamos impunes del juicio? Y para responder a este asunto existe precisamente la doctrina de la justificación, que como se ha dicho articula los aspectos jurídicos, legales de la salvación, puesto que explica la forma en cómo Dios hace justo, eso es justificar, cómo me hace justo, cómo me justifica delante de Él, cómo justifica Dios a los creyentes, cómo Dios libra al creyente del castigo que merece, sin, y esto es importante, sin dejar el pecado impune. Precisamente la idea de la justificación es manifestar cómo es que Dios hace justo al creyente sin implicar que simplemente ignore el pecado y no lo castigue, porque eso lo haría un juez corrupto, un juez que ignora el crimen y hace como si nada hubiera pasado y ese crimen queda sin castigo. Es un juez corrupto y Dios no es un juez corrupto. La justificación entonces responde a la pregunta: ¿cómo puedo ser inocente en el juicio divino? No impune, inocente. ¿Cómo yo puedo ser declarado inocente ante Dios si yo sé que no soy inocente? Hasta ahora hemos estudiado cómo es que esto es posible, enfatizando aspectos diferentes en las distintas clases. En la primera clase vimos la imputación de la justicia de Cristo en el creyente. Y en esa clase se tuvo como objetivo enfatizar el aspecto más fundamental de la doctrina, que responde de forma directa a la pregunta de cómo puedo ser yo inocente y sé que soy culpable ante Dios. Y se concluyó que esto se soluciona mediante el concepto de la doble imputación, es decir, que ni el pecado quedó impune sin ser castigado, ni nosotros hemos adquirido un estado moral que nos hace merecer algo de Dios. No es que ahora somos seres perfectos y por eso Dios nos tiene que dar la salvación, sino que nuestro pecado fue imputado, ahí va una imputación, no fue imputado en Cristo, le fue contado a Él. Él lleva la responsabilidad de nuestro pecado, de modo que el resultado de su justicia se nos cuenta a nosotros como si fuera nuestra justicia, y el resultado de su sufrimiento se nos cuenta a nosotros como si nosotros hubiéramos pasado por ese sufrimiento y hubiéramos pagado el castigo que merecíamos. No es que queda impune el pecado, es que se castiga en Cristo el pecado del creyente y el creyente recibe los beneficios de la obediencia de Cristo. De modo que el resultado de su justicia se nos cuenta a nosotros como el pago. Y por eso se le conoce como doble imputación. A Él nuestros pecados, a nosotros su justicia. O como diría Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice: mas Él, sabemos que se refiere a Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la doctrina de la doble imputación. Lo malo que merecíamos, Él lo recibió, y lo bueno que Él merecía, nosotros lo recibimos. También vimos en la segunda clase el lugar de las obras, en el que se tuvieron en cuenta las expectativas que se tienen con respecto de las buenas obras en la vida del creyente. Y sobre este aspecto es importante reconocer que al creyente no se le ha dado nada, o él no le ha dado nada a Dios para poder recibir el don de la salvación,
ni tampoco puede darle nada para mantenerlo. Esos son dos aspectos importantes. Ni hemos dado nada para ser salvados, ni podemos dar nada para permanecer en la salvación que se nos ha dado. Es decir, que es por gracia y no por obras, como diría Pablo. Por lo tanto, para haber sido justificados, no ha hecho falta ninguna obra, sino la obra de Cristo en la cruz y su vida perfecta. No obstante, es importante reconocer que se espera del creyente que en su vida de discipulado ejercite las virtudes cristianas. La paciencia, la misericordia, el amor, la fraternidad, todas estas cosas que la Biblia describe como mortificar el pecado, dar muerte al viejo hombre, para gozar del regocijo de la salvación. Y esto es algo importante. ¿Qué lugar tienen las obras en la vida del cristiano? No es un lugar para adquirir méritos. Tampoco las obras en la vida del cristiano sirven para poder mantener aquello que se me dio, como alguna forma de evitar que me lo quiten. Tampoco sirven para hacerme más grande delante de Dios, sino que se esperan como el producto del corazón agradecido al Dios que lo ha salvado. De modo que las obras del creyente no son obras de justicia, porque no alcanzan justicia. Ya hemos sido justificados en Cristo, sino que son obras de amor para vivir como es digno del amor de Dios, de la gracia de Dios, como es digno del que tiene gracia vivir. Y es por eso que aunque fallemos en la ejecución y en la permanencia de una vida llena de obras santas, aún así tenemos la seguridad de que permanecemos en Cristo. Y la última clase que vimos al respecto se tocó el asunto de la satisfacción y la suficiencia del sacrificio de Cristo, en el que se tuvo en cuenta el valor del sacrificio de Cristo con respecto de la ira del Padre y con respecto del pecado y de la condenación que implica el pecado. El término satisfacción en este caso implica por un lado que el sacrificio de Cristo pagó la deuda completa que había en nuestra contra, pero por otro lado con el término suficiencia queremos decir, aportamos el significado de que este pago fue aceptable por parte de Dios, que este pago puede, o este pago que se dio para saldar la deuda, puede y la saldó de forma definitiva, sin que hubiera necesidad de agregar nada más, sin que hubiera necesidad de aportar ninguna otra cosa. Nadie debe preocuparse por ganar de Dios lo que Cristo ha ganado, y esto tiene que ver con esto que hablábamos de mantener. Nadie debe preocuparse por mantener esta justificación, porque lo que dio Cristo no solo satisfizo en su momento la ira de Dios, sino que además fue suficiente para cubrir todo pecado de aquel que cree en Él. Y si fue suficiente, no hace falta nada más, sino sería insuficiente, sería parcial. Y de eso se trata la suficiencia de su satisfacción. De modo que habiendo hecho este repaso de los aspectos más relevantes vistos hasta ahora de la doctrina, trataremos de agregar algunas cosas más ya para finalizar el estudio de la doctrina en el día de hoy. Particularmente estudiaremos los fundamentos bíblicos de la doctrina con respecto de su establecimiento, es decir, cuándo determinó Dios la forma en que la humanidad caída sería justificada delante de Él. Sus beneficiarios, es decir, quiénes son los que califican para recibir el beneficio de esta justificación que opera mediante la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. Y su alcance, es decir, qué provisión hay, por un lado, para quienes no han calificado de una manera regular, como ya veremos, y hasta dónde es capaz la justificación de limpiar nuestras culpas en la declaración de inocencia que se nos da. Para esto quiero dar algunas nociones generales de lo que implica cada uno de estos asuntos, como en un marco de sistematización de la doctrina, pero más importante, quiero mostrar cómo esto está atestiguado bíblicamente y no son simplemente algunas preferencias teológicas, por lo que trataré de mantener mis afirmaciones lo más simples posibles, como para que se entienda cuál es el corazón cristiano de esta doctrina que debería atravesar a través de todas las denominaciones. Todas las denominaciones cristianas en general deberíamos creer
algo parecido a lo que se tratará de exponer hoy. Porque por muchas diferencias que haya entre una denominación y otra, la realidad de cómo Cristo nos salva no está demasiado abierta a interpretación. O sea, la realidad de cómo y qué efectos tiene esta declaración de inocencia, o sea, esta justificación en el creyente, debería ser más o menos similar para cualquier grupo de cristianos. Abordando el primer punto, para quien esté familiarizado con la teología reformada, resulta claro que los que nos inclinamos por este tipo de interpretación hacemos un frecuente énfasis en la doctrina de los decretos de Dios, de la cual hemos hablado ya en clases anteriores con más profundidad. Y este énfasis, por supuesto, no es accidental, sino que creemos que parte de la maravilla del plan divino es que no hay nada que le acontezca a Dios de modo que se sorprenda. No hay nada que le acontezca a Dios que sea un imprevisto. Para nosotros hay imprevistos, pero para Él no. Él siempre está preparado. Él siempre ha previsto todo. Él ha previsto y ha provisto todo con respecto de las cosas que acontecen en el mundo para garantizar que sus propósitos se cumplan en todo momento. Y este primer asunto, el establecimiento de la justificación, es decir, cuando Dios decidió que esta sería la manera en que haría a los pecadores justos, atañe íntimamente al decreto divino y además se dignifica en el decreto divino. Creemos que la forma en que operaría la justificación de los hombres delante de Dios fue establecida desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que llegara el tiempo de la creación y aún antes de que llegara el pecado del hombre, el Señor ya había tomado la decisión de cómo es que a la humanidad caída le iba a brindar justicia delante de él mediante Cristo. Y había determinado ya cuándo es que esto se iba a revelar en el tiempo. Digo además que se dignifica, que se hace bella la doctrina de la justificación si pensamos que fue pensada desde la eternidad y no en el tiempo, porque se hace propia de un Dios magnánimo, de un Dios grandioso, benevolente, ya que implica que esta declaración de inocencia que recibimos por parte de Dios no se dio como parte de un plan improvisado, no se dio como parte de un plan B para poder solucionar el problema que sorpresivamente le había ocurrido a Dios en el Edén, sino que Dios, el Todopoderoso, estaba desde la eternidad consciente de todas las vicisitudes de la humanidad y que aún así tuvo a bien dar vida a nosotros, estas débiles criaturas. Normalmente cuando las personas se quejan de si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿para qué nos creó? En realidad, no solo se quejan sin fundamento, sino que además ignoran la belleza de ese asunto. Diría yo, no desde una posición de queja, sino más bien desde una posición de admiración, ¿por qué Dios crearía criaturas que lo ofenderían? Si hubo algún daño, sería un daño contra sí mismo. Bueno, porque es un Dios magnánimo, amoroso. A pesar del pecado que Él sabía que sobrevendría sobre las criaturas, los creó. Pero no solo eso, sino que desde antes de la fundación del mundo, planificó, proveyó a estas pobres, débiles y malvadas criaturas un camino para ser justificadas. De modo que, como mencioné, aunque para muchos era claro ya desde el principio, porque bueno, sabemos en qué contexto estamos, este plan, esta provisión se estableció desde antes de la fundación del mundo. Vale la pena recordarlo como una manera de exaltar la soberanía divina, ante la cual no hay nada, como dijimos, que acontezca de modo que perturbe sus planes, ni nada que asombre al Dios del universo, sino que todo lo que Él ha planificado, eso hará. Él muchas veces lo dice, ¿no? En Isaías dice varias veces, Jehová ha dicho, y así será. Y ha sido establecido este plan, particularmente este asunto de la justificación, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la razón por la que sabemos que la justificación no fue un plan de contingencia divino no es solamente por nuestra inclinación teológica, sino que sabemos que esto fue una determinación eterna porque la Biblia nos da razones para pensarlo. Y la razón
que sacamos de la Biblia para pensar eso, la trataremos en conjunto con el siguiente punto, que son los beneficiarios de la justificación. Como observamos al inicio, la justificación es un aspecto de la doctrina de la salvación. Así que cuando decimos que alguien ha sido salvado, también decimos que ha sido justificado. Es lo mismo, porque implica una cosa a la otra. Aunque la justificación no es lo único de la salvación, cualquiera que es salvado es justificado también. Porque para ser salvado de la condenación hay que librarse del castigo que implica el pecado, hay que ser justo, lo cual solo es posible mediante esta doctrina que hemos explicado, mediante la doble imputación, mediante el sacrificio de Cristo, etc. De modo que para ver el fundamento bíblico, no solo de esta idea de que la justificación fue pensada desde antes de la fundación del mundo, sino que además para ver el fundamento bíblico de quiénes son los que califican para ser justificados por la obra de Cristo, basta con ver qué dice la Biblia sobre el establecimiento del plan de salvación y sobre quiénes son los salvados. Porque aquel que se ha salvado entonces es justificado. Para esto veamos un texto clásico de este tema, que está en Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído esta palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y estas palabras, hermanos, las escribió el apóstol Pablo en el contexto de un saludo en una carta a los hermanos en la ciudad de Éfeso. Y es en el contexto de un saludo porque forma parte de una bendición gozosa que los creyentes tenían por cierto. O sea, él los saluda diciendo: somos felices porque, como bien saben ustedes, todo esto era algo que ellos tenían por cierto que implicaba la salvación. Tenían por cierto que esto englobaba una declaración acerca del amor, de la soberanía y de la gracia divinos. Ahora bien, el verso 4 es clave con respecto del tiempo del designio de la justificación. El verso 4 dice: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Donde sin mancha claramente implica ser justos, ser justificados delante de Él. No implica pureza moral y de carácter, no implica que seamos perfectos, no implica que ahora hacemos siempre bien y nunca el mal. Implica que no se nos inculpa de ellos. Somos sin mancha porque hemos sido limpiados. Nuestras cuentas han sido saldadas. Y esta idea es similar y clara, por ejemplo, en el texto de Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es claro entonces que en el designio divino de proveer salvación a la humanidad,
desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, estaba contemplada la forma en la que el hombre podría ser aceptado en el cielo sin ignorar la culpa de su pecado, pero sin culparlo a él mismo por este. Y es lógico, además, que el Señor decidiera hacer justo al hombre de esta forma, porque ¿qué podía pedirle Dios al hombre que superara el castigo que estaba sobre su cabeza? Si, por ejemplo, Santiago dice que aquel que se hace culpable de un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley, por esta idea de que la ley es una misma cosa. La ley, siendo la representación del carácter divino y la voluntad de Dios para la vida de nosotros, entonces implica que cualquier quebrantamiento de esta ley es el quebrantamiento de la voluntad de Dios en general y del irrespeto del carácter de Dios en general. Entonces, ¿qué podría haber hecho Dios para hacernos justos verdaderamente delante de Él, que solamente pudiéramos dar nosotros? No hubiera podido hacer nada. Él podría, por ejemplo, haber pasado por alto nuestros pecados y ya. Pero eso hubiera sido hacernos justos falsamente, artificialmente. Habría hecho como que éramos justos, pero no seríamos justos. Es importante ver, porque a veces podríamos confundirnos nosotros mismos. Dios no hace como si fuéramos justos. Dios no nos trata como si fuéramos justos. Él no actúa en un papel en donde dice, bueno, voy a hacer que son justos. No, somos justos. Somos justos porque hemos sido declarados justos. Hemos sido, mediante el proceso adecuado, hemos sido declarados justos porque cualquier cosa que había en nuestra contra ya no está más. Ha sido pagada. Y esta forma Él la planificó desde siempre. Desde que planificó salvar a la humanidad, y entonces planificó esto. Y eso fue desde la eternidad, según nos dice Pablo. Ahora, con respecto del asunto de los beneficiarios de la justificación, también dice Pablo en el mismo verso 4, según nos escogió. Hablando en primera persona plural, al referirse a él y a los receptores de la carta, es decir, podemos decir en general que los beneficiarios son los cristianos o los elegidos. Y aunque esta sería una respuesta correcta, sería una respuesta demasiado vaga, demasiado general. Porque decir que el cristiano es justificado y que los que han sido designados para ser justificados son los cristianos no es decir mucho. Podríamos preguntar entonces, en un sentido práctico, ¿quiénes son estos escogidos? ¿Quiénes están dentro de este nosotros de nos escogió? Bien, yo creo que Pablo da más claridad al respecto en los últimos versos de la porción que hemos leído de Efesios, en los versos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así, esto es algo mucho más claro. Los beneficiarios de la justificación son aquellos que se han asido de la promesa de Dios y han creído a sus palabras, de modo que siendo sellados con el Espíritu Santo en su regeneración, reciben la garantía de que la redención operará en sus cuerpos el día de la venida de Cristo, como ya ha operado hoy en nuestras almas, el día que hemos creído. Y este es el aspecto temporal de la justificación, que a pesar de haber sido designada desde la eternidad, acontece al creyente en el tiempo, acontece al creyente cuando cree. Aun si el Señor había preparado mi declaración de justo desde antes de la fundación del mundo, yo no fui declarado justo sino cuando creí. No es más nada que esto lo que hace que alguien disfrute o sea beneficiario de ser justificado. Tener fe en Cristo Jesús y por pura gracia sería salvada esta persona y declarada justa ante el tribunal de Cristo. Recibimos entonces los beneficios y Él paga el precio. Como dice el himno, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr.
Solo en ti, teniendo fe, deuda tal, podré pagar. Este himno es importante porque reconoce precisamente esto, que no es la contrición, no es el arrepentimiento, no es el dolor en el corazón, no es el sentimiento de culpa lo que me justifica ante Dios. No es ni siquiera el mero reconocimiento del pecado, aunque en la experiencia cristiana es necesario el reconocimiento del pecado. Nada de eso es lo que me justifica delante de Dios. Lo que me justifica delante de Dios es la obra de Cristo que se me aplica a mí cuando creo. No un corazón contrito. No. Por lo general, el creyente sufrirá el dolor de la culpa que ahora entiende que tiene. Pero eso no lo salva. Lo salva el haber creído que Cristo puede salvarlo. Ahora, esto nos deja con el último aspecto que quiero abordar sobre la justificación, que es el alcance. Y hay dos cosas a las que me refiero con alcance. Por un lado, así es que hay algo que se salga de la capacidad de la obra de Cristo para justificar. Y por otro lado, si es que hay alguien que se salga de al menos la posibilidad de haber podido aspirar a ella. Es decir, hay alguna cosa tan grande como para que la justificación no alcance. Y por otro lado, hay alguien, no que no haya sido justificado, sabemos que hay personas que no han sido justificadas si no han creído en Cristo, pero hay alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser justificado. Y el primer asunto, es decir, si hay algo que se sale de la capacidad de la justificación, puede parecer trivial, puesto que ya hemos estudiado que es suficiente su satisfacción. Pero resulta que este asunto es controversial dependiendo de qué convicción teológica tenga la persona. Para algunos, la justificación, aunque sí sirve para declarar justo al creyente delante de Dios, necesita ser ayudada a lo largo de la vida del creyente. El católico romano dirá, por ejemplo, que necesita ser continuamente infundida la gracia en el creyente mediante los medios de gracia, mediante los sacramentos, mediante la penitencia, es decir, la confesión de pecados ante un sacerdote, mediante la participación de la Eucaristía, y todas estas cosas, de alguna manera, van infundiendo gracia en el creyente, de modo que no caiga de esa justificación inicial y acumule justificación cada vez. ¿Por qué? Porque, bueno, dado que pecamos, entra como una especie de balance en la mente de ellos, en el que aunque fuimos justificados al creer, nuestro pecado va creciendo y podría superar en algún momento la justificación que se nos ha dado. Entonces por eso es necesario que se nos infunda cada día la gracia, mediante los sacramentos, mediante la participación en la iglesia. Por supuesto, de más está decir que nosotros no creemos que eso sea así. Nosotros creemos que es, como ya se ha dicho, suficiente la justificación. Que el sacrificio de Cristo bastó para pagar cual fuera la deuda que tuviera el que pone su fe en él. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es el asunto controversial. ¿Qué pasa con las deudas futuras? Este es el asunto con el cual luchan ciertas denominaciones, ciertas inclinaciones teológicas. Si yo he creído hoy, mis deudas, claro, son borradas. Mis deudas quiere decir cualquier pecado que haya cometido hoy y cualquier pecado que haya cometido en el pasado. Eso es una deuda. Alguna obligación que yo haya adquirido. Entonces sí, mis deudas son borradas. Pero aunque yo no quisiera, seguiré pecando contra Dios y eso implica que acumularé culpa delante de Él, ¿no? No, yo no acumulo, ya nadie que haya creído acumula culpa delante de Dios. No es ni siquiera que acumulo culpa y el Señor me pide, bueno, ven, vuélveme a pedir perdón y en el sacrificio de Cristo te perdonaré. No, el creyente ya no acumula culpa delante de Dios, porque nosotros creemos que Cristo nos ha justificado de modo que nuestras deudas presentes y pasadas han sido saldadas, pero también de modo que nuestros pecados futuros ya no se ponen a nuestra cuenta, sino que se ponen a la cuenta de Cristo. Ahora Cristo se hace deudor por nosotros.
Pero si su sacrificio es suficiente y su satisfacción es plena, quiere decir que es una deuda que queda saldada inmediatamente. Por eso, por supuesto, algunos, al ver la maravillosa gracia del Señor, podían tener la duda que tenían los romanos. ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, claro que no, sería una locura. Pero claro, al ver esta maravillosa gracia que ha deshecho los pecados pasados, pero también los presentes y los futuros, alguna persona malvada podría abusar de ella. Pero el punto es que cuando hablamos del alcance con respecto del tiempo en que se comete el pecado, la justificación no solo opera para librarnos de nuestra deuda, sino para garantizarnos que ya no adquiriremos nunca más ninguna deuda con Dios. Si yo he creído hoy, mis deudas quedan limpias y seré justo desde hoy y para siempre. Nunca más el Señor me cobrará nada porque todo ha sido pagado en Cristo. Pablo lo dice de una forma elocuente en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero siendo que el acta de nuestras deudas, o sea, con esta misma analogía legal que sigue usando Pablo, el acta de nuestras deudas se leería en el día del juicio, que es un día futuro. Entonces quiere decir que esta acta comprende no solo mis pecados pasados y mis pecados presentes, sino todos mis pecados que Dios conoce. Y Dios conoce todos, ¿saben? Dios no aprende. Entonces, como Dios no aprende, Dios es consciente de cada pecado que puede cometer y que va a cometer toda criatura en este mundo. De modo que debe resultar evidente que si el acta fue clavada y anulada, entonces nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido clavados y anulados. No hay nada que añadamos a la obra de Cristo para perfeccionarla. Eso yo creo que ha quedado suficientemente claro. No necesitamos darle más a la obra de Cristo para que sea suficiente ante Dios para nuestra justificación. Nuestra justificación viene tan solo de su obra y de nada más. Creemos en Él y se nos cuenta por justicia. Pero además, no deberíamos solo pensar en eso, que no hay nada que podamos añadir para perfeccionarla, sino que no hay nada que podamos añadir para destruirla. La justificación es plena y satisfactoria, de modo que nada que hagamos puede operar para dañar lo que se nos ha dado. Es una vez y para siempre. Otro asunto de suma relevancia es si acaso hay algunas personas que están fuera de la posibilidad de recibir los beneficios de la justificación, como decíamos. Más precisamente, ¿cómo es que se pueden salvar aquellos que no tuvieron ninguna oportunidad de creer en Cristo? Porque los ha habido. Por un lado, el apóstol Pablo nos enseña dos cuestiones que deberían resultar claras, porque las dice explícitamente. Por un lado, nos enseña que nunca nadie se ha salvado por obras, porque todos hemos pecado, dice Pablo. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nunca nadie se ha salvado por obras. Pero otra cosa que nos enseña Pablo implícitamente es que hay algunos que se han salvado sin creer en Cristo. Lo primero es claro, que nadie se ha salvado por obras. Lo segundo lo explicaré mejor, porque implica una pregunta adicional. Ya que si hay alguien que se ha salvado en Cristo, si hay alguien que se ha salvado, sin creer en Cristo, ¿cómo es que decimos que la justificación solo es mediante la obra de Cristo? Para ello veamos lo que dice Pablo en Romanos 1, del 1 al 5. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Ya que habló la primera parte, lo claro, ¿no? Nadie se puede justificar por obras. Y en el 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así vemos ambas realidades, que las obras de justicia de los hombres no lo salvan y que de alguna manera Abraham, sin conocer a Cristo, fue salvado.
o como dice Pablo, se les fue contado por justicia, lo cual es lo mismo que ser justificado. Se habrán dado cuenta entonces que hay algo que permanece como requisito. Si bien Abraham no creía en Cristo, porque era imposible, no había Cristo sido encarnado, la revelación progresiva de Dios no había llegado a ese punto de la historia, hay algo que permanece en Abraham similar a cómo somos salvados nosotros, que él creyó en Dios. La fe es el instrumento que Dios siempre ha usado para aplicar la salvación. Pero debe notarse que la justificación sigue siendo mediante Cristo y en nadie más. Abraham no fue justificado simplemente por la fe. La fe le fue contada por justicia, pero ¿de dónde viene esa justicia? La fe es, como ya dije hace un momento, pero resaltaré por si pasó muy rápido, es un instrumento, es un medio. Abraham fue justificado, al igual que nosotros, mediante Cristo y en nadie más. Pablo dice en Colosenses 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hizo ciertas cosas que haría en el tiempo, pero que tendrían efectos eternos, tanto hacia atrás como hacia adelante. ¿Cómo fue justificado Abraham? Mediante la fe. Pero ¿qué justicia se le aplicó? La de Cristo. Entonces aquí tenemos una respuesta de cómo las personas antes de Cristo, que es el que justifica, pudieron haber sido salvadas. Cómo pudieron haber recibido los beneficios de la gracia. De cualquier modo, lo importante es reconocer que todo el que es justificado, sea como Dios opere en su gracia especial, sea como Dios haya operado, por ejemplo, en el suegro de Moisés, Jetro, del cual se dice que era sacerdote de Dios, pero no parece tener alguna historia común con este pueblo de Israel, pero se dice que era sacerdote de Dios, Jetro, Moisés y cualquier otro varón que se les ocurra que haya sido salvado, Job, fue salvado en Cristo. Esto es importante. Ahora hoy, venido el cumplimiento del tiempo, o habiendo pasado el cumplimiento del tiempo, se demanda que toda criatura crea en Cristo. Pero cualquiera que haya puesto su fe en el Señor a lo largo de la historia, antes de Cristo, también recibió la justificación mediante la fe. Mediante la fe como medio, como instrumento. Pero la justificación que opera en las almas de los creyentes, siéndoles imputada la justicia de Cristo y dándole a Cristo la culpa y el castigo de nuestro pecado. Y estas cosas, hermanos, son de muchas maneras imposibles de conocer exactamente, minuciosamente por nosotros. Pero tenemos la gracia divina de saber, para finalizar, que nuestros destinos eternos están guardados en Cristo, no en nosotros. Están guardados en su obra, en su gracia, en su justicia. Y que nosotros, los que creemos en Él, somos guardados en Él. Y como no dimos nada para tener tal obsequio, tampoco hay nada que podamos dar, o que podamos hacer, o que nos puedan hacer para que se nos quite ese obsequio, que esta justificación opera en todos, solo mediante Cristo, y de una vez y para siempre. Oremos, y si hay preguntas o aportes, se hacen después de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa doctrina de la justificación, que no es sino la conceptualización de cómo tú, Dios Santo, tuviste en tanta estima el amor por tus criaturas. Padre, que diste lo más valioso, tu Hijo, para ser sacrificado por los creyentes. El pecado, Señor, aún con todo lo horrendo que es, no es más grande que tu gracia y que tu amor, Señor. Tenemos el gozo de que en la cruz, Señor, fue castigado el pecado del mundo, Señor, y que no hay nadie
que haya hecho nada como para que no pueda ser satisfecho también el pago de su pecado, tan solo si creen en ti, Señor, si creen en Jesús y su obra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender el peso de esta verdad y a poder transmitir con misericordia y con gracia a los que están perdidos que hay provisión para ellos, que hay vida para ellos, Señor, que en Cristo está la justificación de nuestros pecados, que como dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, venciendo la muerte, Señor, y dándonos la vida. Gracias, Señor, por tu infinita gracia, tu infinita misericordia y tu obra sin precedentes en la cruz. Amén. ¿Preguntas o aportes? ¿No? Este es mi café. Hermano Vincent, primero que todo, agradecerle por esta aplicación en la escuela. Me atañe una pequeña duda sobre qué sucede con aquellas personas que por cuestiones de enfermedad, digamos, de síndromes o situaciones que por la misma naturaleza ellos no pueden razonar, cómo sea aplicada la justificación en ellos y a los... Bueno, por ahí en YouTube está la clase del pecado original. Sería bueno que la vieran para ese asunto, pero igual voy a responder. Yo creo que cuando leemos Romanos, que es la carta que más explícita es con respecto a esta condición de la humanidad, con respecto a los aspectos legales de la salvación, podemos identificar dos tipos de corrupciones o de maldad, de pecado, de condenación que hay en el hombre. Por un lado, de Adán heredamos la culpa legal, la culpa siempre es legal, es decir, el veredicto de culpable que nos hace condenados ante el Señor. Pero además, de Adán heredamos otro tipo de corrupción, la corrupción moral. Sobre la corrupción moral, es decir, esa propensión del hombre desde que nace al pecado, esa propensión a hacer lo malo, nadie se puede escapar, ¿no? De alguna manera el niño viene ya orientado a la maldad. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa con respecto de la culpa? Es decir, del aspecto legal. ¿Se le puede inculpar a alguien algo sobre lo cual no tiene ningún poder? Yo creo que no, y yo creo que Pablo también cree que no. Porque Pablo, en todo Romanos 1 hasta el 2 y empezando el 3, enfatiza una cosa muy importante. Que todo aquello por lo cual el hombre será castigado, será aquello que ha hecho. Es decir, Pablo en Romanos 1, explica cómo por no tener en cuenta a Dios, entonces Dios entrega a la humanidad en sus pecados y aplica su justicia. Su justicia en este caso es retributiva, no su justificación. Aplica su castigo, su veredicto sobre ellos. Por lo tanto, cualquier persona, un infante que muere, ya sea en el vientre o muy pequeño, o alguna persona que no tiene uso de su mente para poder reconocer ante Dios su debilidad de espíritu y creer en Él para salvación, cualquier persona que no sea capaz de ser responsable, entonces no puede ser responsabilizado. Yo no puedo ser responsabilizado por aquello por lo que no puedo dar la cara. Y esto yo creo que se fortalece más en que Dios tuvo a bien, Él pudo haberlo hecho de otra manera, pero Él tuvo a bien presentar su salvación en términos jurídicos. Dios presentó la salvación en términos legales, donde hay un acta, donde hay un culpable, donde hay un juicio, donde hay un veredicto. Esto lo hizo probablemente en condescendencia a nosotros, para presentarlo de forma en que nosotros lo entendiéramos, sobre todo en el contexto del cristianismo del primer siglo, en donde Roma era la ciudad más importante, era el lugar más importante del mundo, y Roma, por cierto, para algunos ya sabrán, Roma es de alguna manera la cuna del derecho moderno. Para ellos era muy importante este asunto del derecho. Ellos entendían muy bien el asunto de la culpa, del juicio, de la imputación y de estas cosas. Entonces, si Dios se presenta de esa manera, sería extraño pensar que Él inculpe a alguien de algo por lo cual no puede hacerse responsable. Yo diría que, aunque la Biblia no trata ese tema específicamente,
De lo que sí dice, es decir, que las personas son culpables solo de lo que hacen, o como diría Deuteronomio, los hijos no cargarán, no serán culpados por el pecado de sus padres, incluyendo a Adán. En Adán hemos todos caído, es decir, hemos estado todos en esta desolación moral en la que vivimos. Pero yo no seré en el día del juicio castigado si no hubiera creído porque Adán tomó del fruto, no. En el día del juicio cada quien dará cuentas a Dios de lo que él hizo, no de lo que hicieron sus padres. Y si en el día del juicio darán cuentas a Dios las personas de lo que hicieron, entonces aquellos de los cuales no pueden dar cuenta, no darán cuenta. Y creo que son justificados porque necesitan ser justificados, dado que están en un estado moral caído, como dijimos. Pero esta justicia será igual, aplicada de Cristo, mediante la adecuación de su carácter. Así como Abraham fue salvado aunque no creía en Cristo, sino que Dios le tomó en cuenta lo que podía tomarle en cuenta en su momento, que era tener la fe en él. No podía tomarle en cuenta que creyera que Jesús resucitó de los muertos. Ahora sería impensable que un cristiano niegue que Jesús resucitó de los muertos. Así igual, Dios al limitado, al que esté limitado de cualquier manera, sea por la falta de desarrollo, porque está en su infancia, o sea porque es loco, porque está desquiciado, porque padece de Alzheimer o lo que sea, a él también Dios le tomará en cuenta lo que puede tomarle en cuenta. Yo creo que cualquier persona que no puede ser responsable sobre sus actos, Dios no lo hará responsable sobre sus actos porque es un Dios justo y lo justificará en Cristo. Muy buenos días. Una vez más, gracias por la escuela, mi hermano. Y bueno, en cuanto al tema de la pregunta, ahí yo creo que la respuesta más indicada o más correcta la da la Escritura en Deuteronomio 29:29. Cosas secretas del Señor son del Señor. Cualquier cosa que nosotros digamos podría ser especulación y es más que todo basándonos en nuestro entendimiento de lo que la Escritura dice. Porque nada de raro tiene decir bíblicamente que puesto que todos fuimos destituidos y ese todos incluye a todos, pues todos estamos condenados. Y que incluso el mismo David dice que desde el momento de ser concebido ya era pecador, ya venía con la descendencia, con el pecado original como se conoce. Y también sería decir que pues no sería Dios injusto si manda al infierno a una persona inconsciente. No habría injusticia en Dios al hacerlo. Sin embargo, no podemos asegurar ni una cosa, ni que son salvos, ni que se van al infierno, porque pues ninguno de nosotros tendría la certeza de cómo demostrar que sí o no. Pero pues las cosas secretas del Señor son del Señor. Lo revelado ha sido dado a nosotros. Nuestra esperanza y nuestro consuelo es que por la misericordia y bondad del Señor, estas personas vayan al cielo. Pero no habría injusticia de parte del Señor si los manda al infierno. Bueno, yo no quiero extenderme demasiado en el asunto, pero igual a mí me parece importante no fundamentar ciertas especulaciones o ciertas ideas, mejor dicho, sobre frases pequeñas. Por ejemplo, David dice, en pecado vine al mundo y el pecado me concibió mi madre. Pero Pablo dice que Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal. ¿De quién tiene razón? ¿Se están contradiciendo? No, yo no creo que se estén contradiciendo. Yo creo que están hablando de esta distinción entre la corrupción moral del hombre y la culpa legal del hombre. La culpa legal del hombre, nadie viene al mundo con culpa legal. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. ¿Cómo yo voy a ser culpable de algo que no he hecho? Yo sí creo, en mi opinión, yo creo que Dios, si envía al infierno a alguien que no puede ser responsable, es un Dios injusto. Ni aún en la imperfecta ley humana eso es algo pensable. Ni siquiera en la imperfecta ley humana. Yo creo que en la ley divina sería aún menos pensable. Entonces, bueno, también podría decir esto tampoco, prefiero no hacerlo demasiado por lo mismo, porque son frases muy pequeñas que no nos dan el contexto suficiente. Yo podría decir que David tenía la confianza de que vería a su hijo que murió en su infancia. David era un hombre que debía ser respetada su opinión con respecto del Señor. Sin embargo, tampoco creo que él
sea, o sea, que ese episodio de David sea suficiente para pensar en eso. Yo creo que sí, lo que dice Pablo es suficiente. Que nadie. Pablo, ¿por qué dice esto? Porque Pablo escribe a los romanos que conocen muy bien el Estado, el derecho. Por lo tanto, era importante para él explicarles cómo en términos jurídicos ellos podían ser culpables. Y al explicar Pablo en términos jurídicos cómo alguien puede ser culpable, por implicación implica lo que él dice, cómo alguien no es culpable. Es decir, alguien que no entre dentro de esas características no puede ser culpable. Las características que arguye Pablo para la culpabilidad del hombre es el rechazo racional de Dios. Habiendo conocido, porque Dios es evidente, aún así no lo tomaron en cuenta. Si hay rechazo racional de Dios, hay responsabilidad sobre ese rechazo. Como digo, para no extender el asunto, esa es mi opinión. Creo que en el sistema jurídico que Dios presentó es razonable pensar que alguien sin responsabilidad, sin posibilidad de ejercer responsabilidad, puede hacerse responsable. Sería injusto.